Buenas tardes con todos, gracias por su asistencia. Siendo las 4:04 de la tarde y ya hemos iniciado la transmisión en vivo también por nuestras redes sociales, en este caso el Facebook de Bitácora Internacional. Vamos a dar inicio a la entrevista en vivo que nos convoca el día de hoy a todos. En primer lugar, agradecer la asistencia de todos ustedes, la presencia del doctor Arredondo. Sabemos que nos acompaña, tenemos buena presencia tanto de Perú, como de Argentina, Colombia, y también he visto algunos asistentes que vienen de Chile y Brasil. Entonces, la bienvenida a todos ellos, buenas tardes y buenas noches en caso sea el caso. El día de hoy contamos con la participación del doctor Arredondo, el doctor Ricardo Arredondo. El doctor Ricardo Arredondo es abogado de la Universidad Nacional de Tucumán, es Master of Law en the London School of Economics and Political Science, es también doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires y actualmente se desempeña como profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Palermo. Asimismo, se desempeña como profesor de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad Austral, es profesor de Teoría y Práctica Diplomática y Consular en la Universidad de Belgrano. En ese sentido, a continuación, el doctor nos va a dar una breve exposición sobre el tema que hoy día nos reúne. Quiero, antes que nada, explicar la estructura de la sesión de hoy, que es básicamente una entrevista en vivo. Lo que se quiere es promover el diálogo entre el doctor y el público que está aquí reunido. En ese sentido, vamos a contar con un periodo de 8 a 10 minutos en el que el doctor nos va a exponer brevemente el marco del tema y el tiempo restante, alrededor de 25 o 30 minutos, ustedes van a poder, mediante la opción de levantar la mano que tenemos aquí mediante Zoom, poder solicitar la participación, también dejándonos sus preguntas por el chat, y nosotros, los aquí anfitriones, vamos a darles a ustedes, vamos a activar el micrófono para que ustedes puedan realizar las preguntas pertinentes y el doctor poder resolverlas. Sin más que añadir, agradecemos, doctor, su presencia, asimismo el trabajo del equipo tanto de Bitácora Internacional como de la Asociación Civiles Intergentes, que es una asociación que se dedica a la difusión del derecho internacional y relaciones internacionales, y básicamente su objetivo es dotar a todos los interesados de las plataformas y los espacios necesarios para que podamos debatir estos temas de interés actual. Sin más que añadir, doctor, le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar acá. Agradecer a la Asociación IUS Intergentes, a Bitácora Internacional y a la Pontificia Universidad Católica del Perú por esta invitación. Es un gusto poder compartir esta tarde con ustedes. Voy a lo mejor me extiendo un poco más en el tiempo, en el poco tiempo que me diste, creo que voy a hablar un poquito más de 10 minutos, pero lo que he hecho es preparar una pequeña presentación que nos sirva para articular unas ideas y a partir de ahí generar el debate. Mi idea es hablar brevemente sobre un poco, para los que no están familiarizados con el Mercosur, es un poquito la estructura del Mercosur, cómo funciona, y después entrar en el tema específicamente que nos convoca, que es la decisión argentina de suspender su participación y o no, ya veremos cómo evolucionó a partir de la reunión de ayer también este tema. Bueno, también quiero agradecerle, veo que hay varios amigos entre los asistentes, algunos de estos que saben mucho más Mercosur que yo, así que agradecerles a todos que estén acá y un gusto poder verlos aunque sea virtualmente. Lo que voy a hacer en este momento es compartir. ¿Se ve ahí la presentación? Perfecto. Entonces, se me ocurrió ponerle esto de nombre: las relaciones externas del Mercosur en tiempos de pandemia.
Básicamente, para los que no están muy familiares, esto lo voy a hacer muy rápido y si después hay preguntas sobre esto, podemos volver un poco más, pero bueno, básicamente, si uno ve la cronología, el Mercosur se constituye mediante el Tratado de Asunción en 1991, venía desde unos protocolos de integración Argentina-Brasil entre el presidente Sarney y el presidente Alfonsín, que habían empezado en 1986-1987. En un momento esto se profundiza en un tratado de integración al que después se suman Paraguay y Uruguay y se conforma el Mercosur inicial. Ese Mercosur inicial es reformado, se le da una base institucional en el año 1994 en el protocolo de Europreto. En el 98 hay un compromiso democrático, es decir, países que no tengan un sistema democrático de gobierno no pueden pertenecer al Mercosur. Ese mismo año también se declara el Mercosur como una zona de paz y libre de armas. Y después de varios intentos, en el 2002 se logra aprobar el protocolo de Olivos sobre solución de controversias, del cual yo escribí algunas partes. Y ese protocolo se reglamenta en el año 2003. Básicamente, cuando se constituye el Mercosur, los estados deciden establecer un mercado común, lo que implica tres cosas: la libre circulación de bienes, servicios y factores productivos, el establecimiento de un arancel externo y la adopción de una política comercial común con relación a terceros estados o agrupaciones. Este elemento que estoy mencionando ahora bajo el literal B es el más importante para lo que vamos a ver después, y la coordinación de posiciones en distintos foros económicos comerciales. También existe, se establece como un objetivo la coordinación de políticas macroeconómicas y sectoriales. ¿Cómo funciona el Mercosur? Básicamente a través de tres órganos principales, que son el Consejo del Mercado Común, que es el órgano superior, que es el que conduce políticamente el proceso de integración, el Grupo del Mercado Común, que vela por el funcionamiento cotidiano, y la Comisión de Comercio, que es la que se encarga de la administración de los instrumentos de política comercial. El Mercosur sufre algunos vaivenes, arranca muy bien, tiene un proceso de expansión muy importante en la década de los 90, pero cuando va terminando la década de los 90, producto de algunas cuestiones de crisis económica, particularmente la crisis económica en Brasil, pero en realidad una crisis que venía desde antes en México y en otros países, hacen que el Mercosur entre en una zona de crisis. Ahí lo que se produce es un intento del presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, de tratar de suscribir un acuerdo de libre comercio con la Comunidad Andina de Naciones, y el resto de los miembros se opone. Y entonces, cuando se produce en el año 2000 el proceso de relanzamiento del Mercosur, y se establece específicamente el tema del relacionamiento externo, que ya se había comenzado a negociar con la Unión Europea en el año 94, un acuerdo de cooperación del cual podemos hablar después, pero básicamente este año 2000 se dicta una decisión del Consejo del Mercado Común, la 3200, que es muy importante para el tema que vamos a ver hoy, que establece que la constitución de un mercado implica la necesidad de contar con una política comercial externa, y por lo tanto los países asumen el compromiso de no negociar acuerdos de naturaleza comercial con terceros países o agrupaciones extrazona de manera individual. Es decir, el compromiso es: vamos a negociar todos en forma conjunta y ninguno puede hacerlo individualmente. Y se establece como fecha, porque se estaban negociando algunos acuerdos, se establece que el 30 de junio, que a partir del 2001, que a partir de ese momento no se podían firmar nuevos acuerdos. ¿Cómo estamos hoy con las relaciones externas del Mercosur? Básicamente tenemos acuerdos ya suscritos, puse solamente 2 ejemplos, pero hay más, puse Israel e India. Tenemos, por otro lado, negociaciones que ya están concluidas, pero no son acuerdos que estén todavía en vigor, que están todavía atravesando un proceso final de traducción y aprobación parlamentaria y otras cosas más que le faltan. Tenemos negociaciones que están en curso, que son Canadá, Corea, Singapur, el Líbano,
Hay posibles nuevos frentes de negociación, básicamente con países de Centroamérica y el Caribe, y algunos diálogos exploratorios con Indonesia y Vietnam principalmente. ¿Qué pasa el 24 de abril? El 24 de abril hay como una especie de cimbronazo, porque el 24 de abril el gobierno argentino comunica en una reunión de coordinadores nacionales del Mercosur, comunica la decisión de suspender su participación en los diferentes procesos de relaciones externas que llevaba adelante el bloque. Hace una excepción y dice: no tenemos problemas con los acuerdos que ya están firmados, la Unión Europea y EFTA, pero nos reservamos la decisión de participar o no en los acuerdos con Corea del Sur, Singapur, Líbano y Canadá, y en otros que estén por iniciarse, en esos diálogos exploratorios que yo les mencionaba. Obviamente la reacción de los otros socios del bloque fue negativa, en el sentido que ellos prefieren una fórmula aperturista de libre comercio con terceros países. Esto es un antagonismo que no viene de ahora, es un antagonismo que lleva ya varios años. Inclusive Uruguay en algún momento intentó negociar un acuerdo de libre comercio Uruguay-Estados Unidos. Después Brasil volvió a intentar acuerdos de naturaleza similar, y lo que busca Brasil básicamente es rebajar el arancel externo común a niveles casi cero y suscribir mayores acuerdos de libre comercio. Paulo Guedes, que es el ministro de Hacienda de Brasil, el que maneja la economía brasileña, es un favorecedor de lo que podríamos llamar el liberalismo económico, en el sentido de que busca replicar un modelo similar al que existe en Chile, de modo que se firmen acuerdos de libre comercio con la mayor cantidad de países posibles. Esa decisión, digamos, esa posición Guedes ya la tenía desde mucho antes de que comenzara desde que él fuera ministro de Economía, y esto se profundiza cuando Temer asume el gobierno y más cuando Bolsonaro y Guedes ya llegan al poder. Y en este sentido nos encontramos con una visión, con una percepción respecto de lo que tiene que ser la integración y las negociaciones externas bastante antagónica, y en este momento como Paraguay y Uruguay están acompañando un poco la decisión brasileña, es Argentina el que ha quedado un poco en offside. Mi visión es que la decisión de Argentina es una decisión acertada. ¿Por qué es acertada? Porque Argentina en ningún momento, hubo mucha crítica también dentro de Argentina a esta decisión de suspender la participación en las negociaciones externas del Mercosur. Y la crítica era que con esto se rompía el bloque, se acababa el Mercosur y cosas así, divisiones tremendistas, que en ningún modo representan la decisión del gobierno. La decisión del gobierno lo dijo en todo momento: el Mercosur es mucho más que la geografía y la historia. El Mercosur es un proceso, un proyecto estratégico para Argentina, y vamos a seguir perteneciendo al Mercosur. Pero frente a ese, cuando nos encontramos con una situación de vulnerabilidad de la economía argentina, donde obviamente el tema de la deuda externa es un componente sustancial. Hoy vencía, en este momento que estamos hablando, venció el plazo para que los acreedores de Argentina manifestaran su posición respecto a la propuesta que le había efectuado el gobierno. Las previsiones son que la respuesta iba a ser negativa y bueno, se va a extender probablemente hasta el 22 de mayo este proceso negociador, y quizás más, pero bueno, en principio la fecha que podemos ver en este momento es el 22 de mayo. Paralelamente tenemos la industria argentina, que tiene un proceso, se está enfrentando a uno de los grandes más desafíos de las últimas décadas, y firmar un tratado de libre comercio en estas condiciones sería como una especie de golpe de muerte para la industria nacional. Por lo tanto, Argentina tiene una necesidad de priorizar el entramado productivo nacional, continuar profundizando la agenda interna del bloque. Esto es un elemento muy, muy importante,
porque si nosotros vemos qué es lo que pasó en estos 30 años de Mercosur, nosotros vamos a ver que Argentina y Brasil, que son los principales socios, no lograron romper los patrones de desarrollo que traían desde antes del Mercosur. En la política de sustitución de importaciones y otras dificultades para acordar una agenda del Mercosur ha sido clara hasta el momento, no se ha llegado a eso, y por lo tanto lo que Argentina dice es, bueno, tenemos que continuar profundizando esta agenda interna del bloque y después ponernos a negociar más profundamente con otros bloques u otros países. Por otro lado, se entró a estas negociaciones sin haber hecho estudios de factibilidad previos que dijeran cuáles son los costos y beneficios de este acuerdo, y en un contexto de incertidumbre tan grande como el que presenta este momento con la pandemia del coronavirus, estamos frente a un momento donde es muy difícil tomar decisiones económicas trascendentales que van a tener un impacto a muy largo plazo en las economías de todos los países miembros, y entonces Argentina lo que estaba proponiendo es paremos un poco y veamos qué pasa. El mayor problema se daba con el acuerdo Mercosur-Corea. El acuerdo Mercosur-Corea ya tuvo 5 rondas de negociaciones en el último año y medio. La última tuvo lugar en febrero de este año en Montevideo. Hay una diferencia de percepción en cuanto a los tiempos. Uruguay y Paraguay querían que se firme este año, Argentina y Brasil no tanto. Y básicamente en el caso argentino lo que tenemos es que hay, digamos, Corea del Sur tiene una serie de cláusulas no arancelarias que restringen de manera importante el ingreso al mercado agrícola coreano. En este momento, Argentina y Brasil representan el segundo y el tercer exportador de maíz, de trigo, a Corea. Por lo tanto, este acuerdo realmente a Argentina y Brasil no les daba mucho más, y sí hubiese implicado un golpe muy fuerte para la industria argentina, ya que los sectores industriales argentinos hubiesen sufrido un golpe muy importante. Entonces, todo esto hace que este acuerdo que se iba a cerrar este mes de mayo, y eso es lo que precipita, cuando uno dice ¿por qué el 24 de abril Argentina dice esto? Y es bueno, porque estábamos entrando a una futura negociación en este mes de mayo con Corea, y en esa negociación probablemente se iba a cerrar el acuerdo. Un acuerdo que, como les digo, a Argentina no le daba nada y sí le representaba un costo muy importante. Si ustedes miran el comercio mundial, lo que van a ver es que si ven el cuadro de la izquierda de la pantalla, van a ver que, por ejemplo, en un escenario optimista, la Organización Mundial de Comercio prevé una caída de alrededor de 13% del comercio, y en un escenario pesimista, que es la línea roja, son la línea roja y la línea verde que están en las pantallas, prevé una caída del 32% del comercio mundial. Es decir, estamos frente a un escenario donde el comercio ya viene cayendo. Es decir, si ustedes ven el gráfico, van a ver que el comercio ha venido cayendo sustancialmente, pero en este momento esa caída hay una contracción que es mayor a la del 2008, y si miran el impacto por regiones, van a ver que América Latina particularmente es una de las regiones más golpeadas, una de las más vulnerables. Con este escenario, el Mercosur no se detiene, el Mercosur sigue negociando, y hay 2 reuniones más y llegamos a la reunión de ayer. Y en la reunión de ayer se ve como una especie de una búsqueda de equilibrio por parte de Argentina y de sus socios en el Mercosur. Argentina hace una propuesta para que se avance de manera conjunta en las negociaciones comerciales, tomando en cuenta, como les dicen en el comunicado, que lo fundamental es la defensa del sector productivo y el empleo de Argentina. Es decir, el objetivo es favorecer las relaciones externas, pero teniendo especial cuidado en proteger los sectores sensibles, el trabajo y la creación de valor agregado. El
el coordinador argentino se refería textualmente a evitar una apertura frívola que exponga la estructura productiva a la competencia externa. Entonces, Argentina en este momento se enfrenta al desafío de normalizar su deuda, tiene niveles muy críticos de actividad económica y un panorama de incertidumbre, indicadores a la baja, y en el tema de los estudios, como les decía, no hay estudios hechos, por eso la Cancillería Argentina ha hecho un acuerdo con la Universidad de Buenos Aires y que a su vez se le ha ofertado a los otros miembros del Mercosur firmar también para que se hagan estudios de impacto socioeconómico, los acuerdos de libre comercio, para que se vean cuáles son las ventajas y desventajas que presentan para los Estados miembros. Esto es muy importante y responde no solo a una decisión del gobierno, sino particularmente a un pedido de los sectores industriales, no solo argentinos. La UIA hizo un pedido, la Unión Industrial Argentina hizo un pedido sobre esto, pero también la Confederación Nacional de Industrias Brasileñas y la Federación Industrial de San Pablo en Brasil hicieron un pedido específico sobre este tipo de situaciones. En este sentido, lo que se ha hecho es reiterar el interés en ampliar las oportunidades, particularmente con los países de América Central y Caribe. Como yo les decía, hay también una decisión de reforzar la agenda interna del Mercosur y se ha acordado, todo esto es un proceso, se siguen las negociaciones y va a haber un próximo encuentro el martes 12 de mayo donde se van a seguir definiendo las cosas. Lo importante es que Argentina no se ha ido del Mercosur, Argentina sigue en el Mercosur, Argentina ha manifestado su voluntad de continuar participando en estas mesas negociadoras y simplemente lo que ha hecho es exponer ciertas condiciones para participar en esta negociación. Y bueno, hasta acá llegué yo, me puedo haber excedido un poco en el tiempo, pido mil disculpas, pero bueno, quedo a disposición de todos ustedes para las preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Redondo. Vamos a pasar a la sección de las preguntas, tanto por la transmisión en vivo por Facebook como por acá. Vamos a estar recibiendo sus preguntas por acá, pero resulta importante aclarar la exposición del doctor Arredondo, así como las respuestas en este intercambio de preguntas y respuestas que vamos a iniciar ahora. Tenemos que señalar que todos los comentarios se dan exclusivamente a título personal y no vinculan o no representan en ninguna manera la opinión o el pensamiento de las instituciones en las que el doctor Ricardo Arredondo pertenece. En ese sentido, vamos a darle la bienvenida a las preguntas. No sé si los participantes, tanto por acá como por ahí está Silvina Barón, quiere hacer una pregunta. Silvina Barón no le está. Hay una opción, la manito, para que puedan levantar la mano y verlo con mayor facilidad. A ver, ahora voy a darle la palabra. Ahí está. Listo, sí. Ahí está Silvina. Escuchamos. Bueno, muy buenas tardes a quienes están participando de este encuentro. Muy buenas tardes especialmente también a Ricardo, que nos ha convocado, digamos, a poder dar nuestras opiniones sobre esta situación que está atravesando el bloque. En primer lugar, muchísimas gracias por tus reflexiones, Ricardo. Y solamente comentar un aspecto en el que coincido respecto de lo último que manifestaste, y es el contexto de incertidumbre que actualmente atraviesa, yo diría, no solo el bloque o la región, sino que se da a nivel global. Contexto de incertidumbre que entiendo la pandemia lo profundiza, pero que de algún modo ya estaba presente en el contexto internacional y particularmente en el bloque. Estamos viviendo tiempos complejos, tiempos inciertos, y esta incertidumbre se patentiza en lo local, en el orden, en el derecho público interno, en el orden nacional y obviamente también en el orden internacional. La verdad que yo, tratando de pensar o haciendo memoria de lo que ha ocurrido en ocasiones anteriores, no registro una experiencia
vivencial de este tiempo de emergencia que estamos atravesando todos los países en el mundo. Y quizá de lectura, de estudio o de comentario, podría pensar que en el orden internacional obviamente hubo un antes y un después de un ciclo al que yo le daría un inicio y un fin. Por ahí el inicio estaría en 1914, finalizando luego de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, es decir, hablar a lo mejor de un periodo comprendido entre 1914 y 1945 que tuvo un muy fuerte impacto en cada uno de los países y en la reorganización o en el reordenamiento que se hizo a nivel global. ¿Qué creo? Que pensando particularmente en el Mercosur, y no solo lo pienso en relación a nuestro bloque, sino en general al resto de los espacios integrados, seguramente esta pandemia nos provoca un mayor desafío, y el desafío tiene que ver con que también reconsideraremos el concepto de globalización, que también tendremos que repensar conceptos que a lo mejor ya desde hace unas décadas teníamos como aceitados, y que esta pandemia, en donde se patentiza tan claramente la globalización de un virus y en donde nos pone a todos como protagonistas, como un gran desafío, ¿no? Tanto para hacerle frente, para limitarlo, con tres palabras que repito con frecuencia: conciencia, responsabilidad y solidaridad. La verdad que me lleva a pensar o a estar expectante sobre qué pasará no solo con el Mercosur, sino en general a nivel global, cómo se darán todos estos reacondicionamientos. Y de allí un poco esta perspectiva de decir, bueno, evidentemente hay un diagnóstico que es, digamos, evidente, la incertidumbre. Y esta incertidumbre seguramente nos permitirá, a medida que se vaya desandando este problema, redefinir o reajustar conceptos que a lo mejor los teníamos de algún modo incorporados y que ahora nos provoca cierta tensión o cierta crisis. Perfecto, muchísimas gracias, Silvina, por tus reflexiones. Gracias, para los que no la conocen, la doctora Silvina Balonol es una persona que sabe mucho de Mercosur, es la directora de la sección de integración de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, y junto con Georgina Guardati son las autoras de un capítulo sobre Mercosur e integración regional de nuestro curso de Derecho Internacional Público, que cuando termine la pandemia va a aparecer, esperamos. Muy bien. Si me permitís, hay una pregunta que quería responder de Mariana Khalil, que está en el chat. Mariana preguntaba cómo se puede ver la cuestión de las relaciones comerciales de Argentina con China versus la posición de Argentina frente a las relaciones del Mercosur. Yo creo que, y en esto comparto lo que decía Silvina recién, es decir, el orden mundial va a sufrir un reacomodamiento muy importante, y si ustedes miran las proyecciones, hasta ahora el único que sale bien parado de esta pandemia es China. Nosotros vamos a ver en el futuro, hay ya una guerra comercial, pero hay una búsqueda de primacía, una lucha por el poder mundial entre un Estados Unidos declinante y una China emergente. Pero el mundo no pasa solo por ellos dos, sino que hay otros actores importantes. Está el resurgimiento de Rusia, y hay otros países como la India también a los que hay que prestarle especial atención. Entonces, acá estamos hablando de una nueva configuración del orden mundial donde probablemente no vaya a haber, acá no se va a replicar un escenario, en mi punto de vista, ¿no? No se va a replicar un escenario de guerra fría entre dos superpotencias, eso no va a pasar, porque no es que China y Estados Unidos van a entrar en ese tipo de competencias. Va a haber un orden mundial mucho más difuminado. El peligro es que se abandone el sistema multilateral
que regula el orden internacional y los países vayan hacia un sistema mucho más anárquico y regresen a escenarios donde la anarquía sea el eje ordenador de las relaciones internacionales. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. En este momento nosotros vemos que hay toda una regresión muy fuerte hacia políticas proteccionistas, nacionalistas. El Brexit es un ejemplo de ello, pero bueno, Estados Unidos tiene también su posición particular, Polonia, Hungría, hay muchos ejemplos. Si uno ve las respuestas a la pandemia de México y de Brasil, donde parecen darle mayor valor a la economía que a la protección de los derechos humanos, es un claro ejemplo donde entramos en un mundo complicado, ¿no? Entonces, yo creo que, volviendo a la pregunta inicial de Mariana, es decir, cuando uno mira Argentina, China, Argentina, Mercosur, en realidad creo que sería un error para cualquier país, para cualquiera de los Estados miembros del Mercosur, ponerse bajo el área de influencia de alguno de estas dos grandes potencias, como son China o los Estados Unidos. Creo que deberíamos arbitrar un sistema de equilibrio y ver qué es lo que nos ofrece cada uno. Una opción por uno solo, no tengo ninguna duda que sería perjudicial para los intereses de cualquiera de estos países. Hablé mucho, le dejo a la moderadora un poco la palabra para que ella dirija el debate. Gracias, sí. Tenemos más preguntas de Jorge Moreno. ¿Ve usted similitud con el proceso de salida de Chile del Pacto Andino, hoy Comunidad Andina de Naciones? La salida de Chile. Sí. Chile tiene una posición particular en materia de relacionamiento comercial externo, tiene una red de tratados de libre comercio con muchos países del mundo, es un gran importador de todas las cosas que no produce, y es un ejemplo que si nosotros miramos lo que está pasando con esta pandemia, vamos a ver que los países están muy preocupados por el tema de las cadenas de valor y de las cadenas de suministro. Es decir, los países dicen, bueno, si yo no quiero depender tanto de China, porque si yo dependo de China y no produzco mis propios respiradores o cualquier otro bien a futuro que yo estime esencial, siento que tengo una cierta dependencia. Entonces también hay una vuelta y hay una presión muy fuerte dentro de algunos países, por ejemplo en el caso de Estados Unidos, de volver a producir internamente una serie de bienes cuya producción se había transferido a otros países y en particular a China, ¿no? Porque esto genera una fuerte sensación de dependencia. Ligado a esto está la lucha tecnológica, donde obviamente el que maneje el poder tecnológico, cuando hablamos de Huawei y del 5G, no estamos hablando solamente de quién vende teléfonos o quién vende una tecnología, sino que estamos hablando de una lucha por la primacía del poder mundial. Entonces, es un escenario donde hay que tener mucho cuidado. Y si me permitís, quiero volver a la Comunidad Andina de Naciones. Hay algo que me parece interesante y que me parece algo bueno que Argentina no se haya ido de la mesa de negociaciones. Es algo que yo dije que no había que hacer. Es decir, uno dentro de la mesa de negociaciones tiene un cierto poder de bloqueo y de participación que fuera de la mesa no tiene. Y si no, lo que te puede pasar es lo que le pasó a Ecuador, que se fue de las negociaciones cuando Perú y Colombia estaban negociando con la Unión Europea y después se vio obligado a aceptar ese acuerdo que los otros ya habían firmado en una especie de contrato de adhesión, ¿no? Y eso es lo que hay que tratar de evitar que te pase. Gracias. Nos llega también una pregunta de Analía Salvatierra,
señala, ¿cuáles son las principales condiciones que se deberían dar para que se dé una real integración regional? ¿Es difícil pensar una Argentina fuera del bloque? Es imposible pensar una Argentina fuera del bloque. Hay un grado de imbricación de los sectores productivos, no solo del sector automotriz, que es generalmente el ejemplo más utilizado, sino que hay una imbricación muy fuerte de los sectores productivos que hacen que sea impensable una Argentina fuera del Mercosur. Argentina va a seguir estando dentro del Mercosur. El Mercosur es el segundo destino de las exportaciones argentinas, el principal destino de las exportaciones manufactureras argentinas y a su vez también de importaciones de manufacturas y de otro tipo de cosas. Entonces es muy difícil ver a Argentina fuera del Mercosur. Y la primera parte de la pregunta, porque me enganché con la segunda y la primera parte de la pregunta, ¿qué decía? La primera parte señalaba cuáles son las principales condiciones que se deberían dar para que se dé una real integración regional. Y la primera, como yo les mencionaba durante la exposición, Argentina y Brasil no han superado los patrones de desarrollo que traían desde antes del Mercosur. Y hay toda una lucha, por llamarlo de alguna manera, entre hay una serie de barreras arancelarias y pararancelarias. Es decir, aparece como que en la retórica la voluntad política está, pero cuando bajamos a negociar las cosas importantes, cuando hay que bajar a tierra y empezar a ver uno por uno las cosas, ahí es donde en los últimos 30 años no nos hemos podido poner de acuerdo. Por eso es que el coordinador nacional argentino, Jorge Neme, que es un brillante negociador, ha puesto de manifiesto la necesidad, y no solo en la reunión de ayer, sino que lo viene haciendo desde el 24 de abril, en cada momento ha puesto de relieve la necesidad de profundizar la integración en el Mercosur. Tenemos que avanzar en eso, hace falta voluntad política, pero también hacen falta un verdadero acompañamiento tanto de los sectores productivos como de la sociedad en general para que esto pueda finalmente ocurrir. Muchas gracias, doctor. También tenemos de Yesenia Flores, nos pregunta, ¿cómo afectarían las negociaciones pendientes de Mercosur la decisión tomada de Argentina de no participar en las negociaciones externas del Mercosur? Bueno, vuelvo un poquito a lo que decía en el momento de la exposición, es decir, Argentina no va a dejar de participar. Argentina tiene posiciones diferentes respecto a cada una de estas negociaciones. Es decir, yo expliqué un poquito lo de Corea. Hay países con los que tenemos menos problemas en algunas áreas, otros con los que tenemos más problemas. Les estoy contando lo que les puedo contar. Hay algunas cosas que yo sé que no les puedo contar, pero básicamente los objetivos de negociación comercial son distintos para cada una de estas negociaciones. Entonces, por eso Argentina dice, bueno, sí, vamos adelante con Centroamérica, vamos adelante con los países del Caribe. Con otros países no hay tantos problemas, pero si uno, y acá no estoy diciendo nada reservado, si uno piensa en lo que son las negociaciones con, por ejemplo, una potencial negociación con India, y tenemos todo el tema del sector farmacéutico y el tema industrial, donde nos pasarían por arriba, harían desaparecer prácticamente sectores de la industria argentina, ¿no? Y esas son las condiciones que el gobierno quiere preservar. El gobierno no quiere... Cuando el gobierno dice preservar la economía, preservar los sectores productivos, no estamos hablando, no es una posición ideológica. Una
caída, una ruptura del sector productivo argentino implicaría una pérdida masiva de empleo que se transformaría en un problema social, y eso conduciría a un estallido social. Entonces, cuando no estamos hablando de posiciones ideológicas, sino estamos hablando de posiciones que tienen que ver con la vida cotidiana de las personas. Hoy leía un artículo donde hablaba de que en Estados Unidos se perdieron el 14% de los empleos. Y se perdieron, no es que se van a recuperar, se perdieron, ¿no? Entonces, todo ese avance que Trump había hecho de recuperación del mercado laboral durante los últimos 2 o 3 años, de repente la pandemia se lo liquidó y fue todavía más allá, ¿no? Entonces, el problema social puede llegar a ser muy grande. Nosotros ya estamos en una posición vulnerable, no podemos entrar en algo que nos deje todavía en una posición peor. Muchas gracias, doctor. Acá nos trae Luis Freitas varias preguntas. La primera señala: ¿usted considera que el antagonismo de Uruguay, Brasil y Paraguay invisibilizan la integración del bloque? Si el antagonismo de los tres, ¿qué hacen? Invisibiliza la integración del bloque. No sé bien a qué se refiere con invisibilizar la integración del bloque, pero obviamente la diferencia de percepciones hace que la negociación intra-Mercosur sea mucho más difícil. Es decir, hay claramente una rivalidad ideológica entre Argentina y Brasil. Si uno mira cómo se ha respondido a la pandemia del coronavirus, uno tiene un ejemplo. Hay otras señales del relacionamiento externo entre Argentina y Brasil que vienen dificultando la relación, comentarios que hizo Bolsonaro antes de que Fernández asumiera, la decisión de Fernández de no ir a verlo a Bolsonaro cuando asumía la calle. Hay alguna serie de gestos que muestran claramente que existe una tensión en la relación bilateral, y eso hace que sea mucho más difícil negociar cualquier tema. Y si a eso le sumamos todo el cúmulo de dificultades que son preexistentes a esto, obviamente todo esto se hace mucho más difícil. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es: ¿usted diría que hay un exceso de nacionalismo de Argentina al proponer congelar los acuerdos con Corea del Sur, Líbano y Canadá? No lo hay. Justamente creo que lo que hay es una política realista. No se están congelando todos los acuerdos. El acuerdo que es más dificultoso es con Corea del Sur, por las razones que expliqué hace un momento, pero creo que hay voluntad de avanzar con los otros países, siempre teniendo en cuenta esas condiciones que mencionaba el gobierno de procurar no afectar el sector productivo y el empleo en la Argentina. Muchas gracias. Pablo Mortarotti nos trae la siguiente pregunta: ¿cuáles fueron las causas del cambio de postura de ayer de Argentina respecto a la decisión del 24 de abril en relación a seguir participando en los ACL con Canadá y Corea, y no con Singapur y Líbano? Respecto de Corea, expliqué un poco hace un momentito cuáles eran las razones por las cuales Argentina no estaba de acuerdo. Básicamente es entrar en un acuerdo de libre comercio que implicaría no mejorar la posición nuestra. Como ya dije, nosotros no vamos a vender mucho más productos agrícolas de lo que le vendemos ya sin acuerdo a Corea. Y además Corea tiene una serie de regulaciones sanitarias y fitosanitarias muy importantes, y uno puede firmar un acuerdo donde dice que le van a comprar algo, pero después de ahí a que logra entrar al mercado y logra vencer todas esas barreras arancelarias y pararancelarias, pasa un trecho importante. Entonces,
Yo creo que es muy difícil en ese caso. Con los otros países hay voluntad de seguir participando en la mesa de negociaciones y en algún momento se verá después si no todas las condiciones son favorables de negociar individualmente para ver cómo se puede facilitar el proceso, ¿no? La idea de Argentina no es bloquear el Mercosur, no se quiere bloquear el Mercosur de ninguna manera, pero tampoco se pueden aceptar acuerdos que no sean equilibrados para ambas partes. Gracias. Hay una última pregunta de Luis Freitas, que había planteado 3. Esta es: ¿los demás estados partes están pensando en una salida jurídica para dar apertura a tales acuerdos sin la participación de Argentina? ¿Me la decís de nuevo, por favor? Sí. ¿Los demás estados partes están pensando en una salida jurídica para dar apertura a tales acuerdos sin la participación de Argentina? Es muy difícil esa salida jurídica porque no es solo la decisión CMC 3200, es decir, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando por eso yo les hablaba al principio de la charla, de los instrumentos fundacionales del Mercosur, y en este caso estamos hablando de modificar el Tratado de Asunción. El sistema de toma de decisiones, que además está refrendado por Oro Preto, habla de un sistema de consenso, de una norma de unanimidad. Por lo tanto, para poder cambiar eso, hace falta cambiar los acuerdos fundacionales. Es un proceso que jurídicamente sería muy complejo. Lo que sí puede pasar es también que los países deciden ir adelante y dar por letra muerta los acuerdos, ¿no? Pero yo creo que sería un patear el tablero muy importante y no creo que vayamos para ese lado todavía. Muchísimas gracias, doctor. ¿Algún participante desea formular alguna otra pregunta o comentario? Tenemos aquí. Doctor Tagliani, ¿quiere decir algo usted? A ver. Pueden escribir por el chat o usar la opción de levantar la mano y yo les voy a dar la palabra, o en todo caso leer la pregunta formulada. Tenemos aquí una pregunta. ¿Cuáles fueron las reacciones ante el no? La acabo de leer. Las reacciones de las partes fueron que la reacción fue vamos a estudiar la propuesta argentina. Si ustedes miran el comunicado de la presidencia pro tempore de Paraguay, emitido ayer por la tarde, tiene un tono absolutamente positivo y favorable. Habla de que las partes van a seguir trabajando de manera conjunta para avanzar en este proceso negociador con las sensibilidades del caso y que se van a estudiar las propuestas de Argentina. Así que las partes han reaccionado favorablemente, ¿no? Gracias. Aquí también ha formulado Pablo de Rosas la siguiente pregunta: ¿qué papel le asigna en el futuro al Parlamento del Mercosur? Ah, qué buena pregunta. Yo la verdad que no tengo muy en claro qué va a pasar con el Parlamento del Mercosur, ¿no? Hemos tenido algunas idas y vueltas en ese sentido, y la verdad es que en los últimos años ha sido como una especie de figurita decorativa. Ahora parecería que va con el cambio de gobierno en la Argentina, que volvería a tomar algún tipo
del rol, pero la verdad es que no me animo a aventurar una respuesta en ese sentido. Muchas gracias, doctor. Nos llega una pregunta de Georgina. Sí, que sabe mucho de esto. Me da miedo. Y quisiera que le conceda la palabra. Sí, por supuesto. Vamos a concederle la palabra. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias a los organizadores y a Silvina Barón, que me ha precedido, como sí también a todos los integrantes de la sección de Derecho e Integración de la Asociación Argentina de Derecho Internacional que se encuentra presente. La verdad que es una excelente oportunidad para, al menos virtualmente, seguir más cerca de estos temas que tantos nos apasionan. Así que gracias a Sebastián y a Pablo, que están aquí reunidos virtualmente. Y tan simple, Ricardo, adherirme a tus comentarios, creo muy valioso tu aporte, tu análisis de la situación del Mercosur en su relación internacional, en este contexto, que como quería consultarte, sin precedentes, esta pandemia nos ha dejado un análisis y una reflexión que nos tiene a todos como protagonistas sin poder concluirla aún, ¿no? Entonces, pienso, ¿consideras que la respuesta frente a ante esta realidad del Mercosur es apropiada, es suficiente desde el punto de vista social y no solo de un análisis desde el punto de vista económico? Yo creo justamente que lo que está tratando de hacer el gobierno es procurar evitar una pérdida de empleo que se traduzca a su vez en un estallido social, ¿no? Cuando uno mira la respuesta de los países frente a la pandemia del coronavirus, uno ve dos cosas. Por un lado, ve a aquellos países como que están más interesados en el funcionamiento de la economía y otros países a los que les interesa, parece un poco más, les interesan los seres humanos, ¿no? Es decir, y si uno ve, uno toma las tres principales economías de América Latina, que son México, Brasil y Argentina, uno ve que tanto México como Brasil han apostado por un tipo de respuesta y Argentina ha apostado por otro. Aún en medio de una situación de crisis económica sin precedentes en la Argentina, el nivel de deuda externa que tenemos y el tipo de negociación al que nos enfrentamos es absolutamente inédito, es decir, nunca hemos estado peor que ahora, y en ese sentido yo creo que y quiero aclarar que yo no soy peronista, no soy kirchnerista, lo mío es una opinión técnica nada más. Yo creo que en este caso, así como en muchos otros casos, no coincido, en este sí coincido con la visión del gobierno en tratar de proteger a la sociedad frente a este tipo de crisis que no son solo médicas, sino que también se pronuncian en muchos otros aspectos. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra ahora a Eduardo Tagliani, que ha formulado una pregunta. Ahora. Sí, gracias. Perdón, buenas noches, un gusto, o buenas tardes. Un gusto, siempre es un lujo estar con ustedes y con el doctor Ricardo Redondo, un viejo amigo en muchos lugares. Y siempre me toca hacer alguna pregunta, proteico, ¿no? En el sentido de que no se exponen realidades. Siempre el escenario actual es un escenario político que se perfila como no proclive o no muy amistoso hacia la integración de la profundización de la integración. Ahí la había escrito en el chat y mi idea es esta. Vamos a imaginar que un escenario político a 3 años vista sea totalmente distinto. Después de la experiencia de la pandemia, todo el mundo, o los otros países y los países miembros, dicen, bueno, es necesario profundizar la integración. Vamos hacia
eso está el Mercosur hoy en día, para categorizarlo en qué situación está, la categorizo como una unión aduanera imperfecta. Habría que profundizar esta cuestión. La pregunta mía es, ¿qué escollos habría que salvar o qué se necesitaría como avisorar una unión aduanera perfecta? Porque esto va a costar, lo pregunto porque esto va a costar tiempo. Cuando uno tiene con otros colegas, con decisores políticos, lo mejor es prepararse con mucho antes y bueno saber cuáles son técnicamente las cuestiones que nos faltan. Y se la dejo ahí. En la idea siempre que yo soy un optimista, doctor. Muy bien. Muchas gracias, Eduardo, por tu pregunta. Coincido con tu apreciación en el sentido de que esto es un proceso profundo y a largo plazo. Yo creo que lo fundamental en este momento, digamos, uno puede pensar dos cosas. Es decir, yo el otro día escuchaba un debate entre una periodista y dos economistas hablando del Mercosur y justamente la periodista lo criticaba al economista porque el economista básicamente lo que dijo: en este momento lo que tenemos que evitar es que colapse la economía, tenemos que tratar de evitar que la pandemia se expanda y a partir de ahí después que salgamos de esta crisis empezar a pensar a futuro, ¿no? Y la periodista le decía, no, bueno, tenemos que empezar a pensar ahora para ver qué vamos a hacer después, qué sé yo. Yo en ese sentido coincido un poco con el economista. Estamos en medio de una pandemia, es muy difícil, no sabemos qué va a pasar la semana que viene, la cuarentena se va prorrogando semana a semana, cada quincena, no sabemos qué va a pasar de acá a 2 o 3 meses. La economía está sufriendo muchísimo, sobre todo en países, qué sé yo, como Perú, como Argentina, que tienen un alto grado de informalidad y en la economía, esa gente que es cuentapropista y que trabaja por sí misma y que no puede salir de su casa y que no puede hacer nada, está sufriendo duramente las condiciones de la pandemia. El sector privado está sufriendo duramente la condición de la pandemia y todo esto se va a ver reflejado, por supuesto, en la economía nacional, ¿no? Entonces, lo que yo creo que lo que tenemos que vencer son esos viejos patrones de conducta, esos viejos patrones de rivalidad entre Argentina y Brasil y Paraguay y Uruguay, pero más que nada entre los dos más grandotes, que son Argentina y Brasil, en el sentido de desarmar un poco todas esas barreras arancelarias, pararancelarias, ir efectivamente hacia una libre circulación de bienes, productos y personas y poder constituir una verdadera integración latinoamericana, ¿no? Y a partir de ahí, la integración está pensada, es decir, Argentina y no, como decíamos hace un rato, la Argentina sola es impensable, no es viable fuera del Mercosur. Pierde peso estratégico, pierde peso en la escena internacional, no es una opción ni siquiera para pensar. Pero tampoco podemos seguir como estábamos. Creo, como decían los comunicados del 24 de abril y el de ayer, hay que profundizar la integración intrabloque y podemos avanzar en las relaciones externas, porque la idea justamente, cuando se crea el Mercosur, es decir, nosotros empezamos a ver que hay este es un proceso que empieza en los 80, pero se profundiza mucho en los 90, que es donde uno empieza a ver la liberalización de la economía, la transferencia de sectores productivos, y empieza a ver la profundización de acuerdos de libre comercio y de esquemas de integración. Entonces, básicamente está pensado no solo para reforzarse internamente, sino para funcionar como bloque hacia afuera y poder defenderse mejor en ese mundo que estaba naciendo. Y uno de los objetivos es justamente exportar Mercosur al mundo.
Entonces, hace falta para eso una consolidación del proceso de integración, ¿no? Y hay que vencer esas rivalidades. Gracias, doctor. Sofía Primavera está planteando una pregunta. No sé si ¿Cómo no? desea que le dé la palabra. Como usted quiera. A ver, Usted es la dueña de la mesa. Sofía Hola. Primavera, ¿cómo está? Hola, muy bien. La mandé por escrito, pero no tengo problema en leerla tal cual la mandé. Claro. Preguntaba si ve viable la posibilidad de continuar formando parte de la mesa de negociación, pero retrasar la ratificación del tratado hasta que la coyuntura sea favorable. Sí, esa es la idea de Argentina, es decir, continuar participando en las negociaciones. Eso es lo que justamente lo que se ha señalado ayer en la negociación. Porque el problema fue que el primer comunicado dio lugar a diversas interpretaciones. Yo diría malas interpretaciones. Incluso si ustedes miran los medios de prensa, pasaron de una visión maniqueísta donde Argentina rompía el Mercosur a decir hoy que bueno, que Argentina cambió su posición, y en realidad Argentina no cambió tanto su posición, sino que la explicitó a esa posición. Y lo que dijo básicamente es: nosotros vamos a seguir participando de las negociaciones, después veremos cuando llegue el momento final de cierre de esas negociaciones, si las aceptamos como están o no, o si las prorrogamos y qué es lo que pasa. Pero justamente la idea es evitar eso el ejemplo que yo mencionaba hace un momento cuando hablaba de las negociaciones entre Colombia y Perú, a las que después se sumó Ecuador, y que cuando Ecuador se sumó, esas negociaciones ya estaban cerradas y por lo tanto tuvo que aceptar las condiciones como un contrato de adhesión, y eso es lo que Argentina no debería hacer y no creo que haga, ¿no? Yo creo que ha manifestado su voluntad de seguir en la mesa de negociaciones, seguir negociando, tratar de hacer valer sus puntos de vista. Obviamente se trata de mecanismos de consenso. Si los socios van para otro lado, después veremos cómo se ajustan las posiciones, pero estamos y vamos a seguir estando. Muchas gracias, doctor. Milagros Rojas Blas nos pregunta: ¿considera usted importante la protección del mercado interno frente al Mercosur? Un poco, gran parte de mi exposición estuvo centrada en eso, justamente, y lo dije al responder algunas preguntas. Es esencial que cuando uno va a firmar un acuerdo de libre comercio, que ese acuerdo de libre comercio sea simétrico, de modo que ambas partes, un acuerdo donde una parte obtiene ventajas y la otra no las obtiene, cuando yo estudiaba Derecho se llamaba un acuerdo leonino, ¿no? Y creo que todavía sigue siendo lo mismo, a pesar de que han pasado unos cuantos años. Pero si nosotros firmamos un acuerdo donde nosotros no vamos a obtener ningún tipo de ventaja y a cambio de eso vamos a entregar ciertos sectores productivos, y supongamos que yo tengo que competir con la industria automotriz coreana, ¿cuáles son mis posibilidades de éxito? Nulas. Si a su vez yo me separo y dejo que mis socios negocien con Corea y firmen un acuerdo de libre comercio con Corea, Brasil es el principal destino de las exportaciones automotrices argentinas. Si yo voy a tener que competir con Corea, porque Corea va a estar exportándole a Brasil bajo ese acuerdo de libre comercio, de vuelta voy a estar muy mal. Entonces, la idea es en todo momento tratar, no hay que adoptar una visión maniquea de que es una cosa o la otra, me cierro, me abro, sino que obviamente para exportar tengo que importar. Hay ciertos principios básicos y básicamente lo que tiene que hacerse todo esto es de manera simétrica, ¿no? Es decir, que cada parte obtenga ventajas, si no, no sirve. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Sebastián Melano.
Teniendo en cuenta el escenario actual, ¿cómo ve el Mercosur post-pandemia? ¿Lo ve fortalecido o debilitado respecto a sus integrantes y con terceros? Y bueno, todo va a depender de lo que pase en estos meses, ¿no? Es decir, no me acuerdo quién era que decía que me cuesta mucho predecir el futuro, y más cuando se trata de lo que va a pasar a futuro, ¿no? Entonces, gracias, Sebastián, por tu pregunta, un gusto tenerte acá. Y no tengo una respuesta para eso. No quiero hacer futurología porque la verdad que es impredecible, nadie sabe qué va a pasar. Y cualquiera que te diga que sabe, te miente. Gracias, doctor. Leopoldo, el participante Leopoldo ha pedido la palabra. ¿Cómo no? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Me escuchas bien? Una voz autorizada y brillante del derecho internacional argentino. Un gusto que esté en esta conversación con nosotros. Me falta mucho. Escúchame, Ricardo. A ver, yo una partecita me la perdí y tuve un llamado, no lo pude evitar, pero seguí gran parte de la charla. A ver, hay algunas cuestiones que a mí me hacen ruido en cuanto hay debate, porque en el fondo yo creo que todas estas negociaciones están de la mano a las capacidades locales. Hasta ahí estamos bien. El tema es la discusión que tiene que tener internamente el Estado con su sector productivo, con su sector comercial, porque una de las grandes críticas que se le han hecho a algunas negociaciones, yo no hago referencia a una negociación puntual porque vos sabés muy bien que yo participé de alguna de esas negociaciones de Mercosur, entonces no hago referencia a ninguna en particular, pero una de las grandes críticas fue, entre comillas, la ausencia de conversaciones con el sector privado. Y a mí me consta que al sector privado se le ha pedido informes, se le ha pedido proyectos, se le ha pedido opinión sobre determinadas estrategias negociadoras, y el sector privado no responde, o tiene gente que no sabe inglés porque las negociaciones son en inglés, entonces le mandamos los textos y el sector privado no responde. Esa es una realidad. Y le ha pasado que ya con una negociación prácticamente concluida, ¿sí?, el sector privado o un sector específico lo que pretende es mantener un monopolio de un negocio y no le interesa ni ser más efectivo ni ayornarse a las nuevas tecnologías. Y siempre pongo como ejemplo un caso que no nos compromete a nosotros, pero que sí es muy útil para la comparación, que es Australia. Australia en la década del 80 tenía un sector automotriz excelente, para lo que es Oceanía, por supuesto. Y los tipos se dieron cuenta que Corea, Japón, China, en ese mercado se los iban a pasar por arriba en pocos años. Ya sea por la tecnología japonesa, por la tecnología coreana o por los costos chinos. Entonces, Australia empezó a desmantelar el sector automotriz y lo fue migrando paulatinamente hacia el sector lácteo. Hoy, Australia es la principal potencia láctea del mundo prácticamente, y los tipos no es que dejaron a la gente sin trabajo, los fueron pasando, ¿sí? Entonces, yo creo que todas estas negociaciones, cuando uno dice, en mi opinión, no participo, se pierde de estar en una mesa en la cual, aunque sea, conoce el trasfondo y puede incluso hasta direccionar una negociación, aunque después no firme el acuerdo. Pero no, estamos de acuerdo y esa es la idea. Estados Unidos, por ejemplo, no firma ningún tratado, pero está en todas las mesas de negociación está. Bueno, no es el mejor ejemplo, Leo, ¿no? Bueno, pero a ver, pero aunque yo no voy, a ver, voy al punto de, ¿está presente en las mesas? Sí. ¿Da su opinión? Sí. ¿Manda a la gente? Sí. ¿Manda a los técnicos? Por supuesto. Después, si no lo firma es otra cosa. Pero es como que para mí
en lo personal, es una opinión personal. Yo creo que en la mesa uno siempre tiene que estar. No, yo estoy de acuerdo con vos y justamente he hablado mucho con los negociadores argentinos para tratar de meterles esta idea en la cabeza y creo que en cierto modo he tenido algo de éxito porque si vos ves el artículo que yo publiqué el 26 de abril en Aquiescencia y después salió también en algún otro lado, en ese artículo yo mencionaba que uno tiene que estar en la mesa. No se puede levantar de la mesa, lo dije también hace un ratito porque tal vez era justo cuando vos te había levantado, pero uno tiene que continuar participando, uno dentro de la mesa tiene poder de opinión, tiene inclusive hasta un poder de bloqueo si es que quiere llegar a un punto extremo, pero aún cuando no quiera llegar a ese punto tiene la posibilidad de ver qué es lo que se está negociando, saber qué es lo que se está negociando, tiene una posición privilegiada porque estoy dentro de la mesa de negociaciones y no tengo que esperar que alguien me cuente qué es lo que está negociándose y me dé una versión suya de lo que está pasando. O sea, yo creo que es fundamental estar en la mesa, en eso coincido con vos. Y vuelvo a la primera parte de tu pregunta con la que también coincido, pues es una discusión que tenemos que darnos nosotros dentro de la Argentina, es decir, yo creo que tenemos una industria que en muchos sectores es absolutamente ineficiente y una de las cosas que yo veía como buenas cuando firmamos, cuando cerramos el proceso negociador con la Unión Europea, era justamente que esa industria iba a tener un plazo de 15 años para reconvertirse y ponerse más eficiente. Y entonces, si a la industria argentina vos no la presionás de alguna manera, la industria sola no se va a reconvertir, no se va a volver más eficiente, hay que ponerle algún cascabel al gato. Pero tampoco podemos aceptar que ese cascabel venga de afuera, que nosotros tenemos que estar preparados para afuera, pero también tenemos que darnos una discusión hacia adentro. Lamentablemente, hoy por hoy, la economía, no sé, bueno, uno dice hoy por hoy, no sé, yo no sé, creo que desde que empecé a estudiar Derecho, la Argentina está en crisis y no sé si es antes, ¿no? Es decir, venimos de crisis en crisis. Yo cuando estudiaba Derecho yo creía que en algún momento íbamos a terminar de pagar la deuda externa, íbamos a volver a ser un país normal. La realidad me ha probado, como tantas otras veces, errado mis percepciones, pero hay toda una discusión que no solo es externa, sino también es interna de cómo queremos nosotros progresar como país, ¿no? No los quiero aburrir a los amigos peruanos con esto porque esta es una cosa nuestra interna, y la podemos seguir hablando en otro foro, pero es un debate que nos tenemos que dar. Muchas gracias a ambos por su participación, por la respuesta. Veo también que ha llegado una interrogante de Sofía Primavera, que señala, en vistas entonces de esta ratificación tardía, o por lo menos no inmediata, ¿los demás países pueden canalizar su enojo por otras vías o espacios? Bueno, siempre uno puede canalizar su malestar de diversas maneras, ¿no? Yo que enseño Derecho Diplomático, justamente enseño las diversas maneras que hay de canalizar malestar hacia otro país, pero una cosa es manifestar cierto malestar y otra cosa es patear el tablero, ¿no? Y hay un espacio muy grande en el medio. La vida no es blanco-negro, hay una variedad de grises infinita y hay que saber jugar y moverse dentro de esa variedad de grises. Gracias. Me llegan vamos recibiendo las últimas preguntas que me están llegando por medio de la transmisión en Facebook. Marco Loaiza señala,
¿cuál es la posición de Mercosur en torno a un mayor acercamiento a la Alianza del Pacífico? Bueno, como ustedes saben perfectamente, hubo un intento de acercamiento en el último quinquenio, hubo un intento de acercamiento a la Alianza del Pacífico que no terminó de cuadrar porque no se sabía si en algún momento ese acercamiento iba a ser bilateral por país o si iba a ser después del Mercosur como bloque, y al final no terminó de cuajar. Es un tema que habría que estudiar. Lo que pasa es que se trata de dos esquemas de integración totalmente diferentes, con aranceles externos totalmente diferentes, con políticas diferentes. Entonces, sería un proceso que yo no lo veo mal. Me parece que apuntaría a una integración latinoamericana plena, algo que tal vez tratamos de hacer con la LADI y antes con la LALC, pero que todavía no nos ha funcionado. Entonces, pero me parece bueno, si hubiera un acuerdo birregional, sería interesante. Gracias. La siguiente pregunta señala, si puede haber una mayor coordinación macroeconómica tras el suceso de la devaluación de la moneda brasileña en el año 1999. Lo que pasa es que tras la devaluación brasileña en el 99 vino tras cartón la crisis nuestra del 2001, ¿no? Y a partir de ahí hemos andado a los tumbos. Después hubo un periodo donde la vocación integracionista apareció de nuevo más fuerte, pero obviamente la coordinación macroeconómica es un elemento esencial de cualquier proceso de integración, y más si queremos constituir un mercado común del cual todavía estamos bastante lejos. Gracias. Si es que nadie tiene algún comentario adicional o alguna pregunta adicional para ir culminando este espacio de diálogo y debate. Luciana Denicio quiere decir algo. A ver. ¿No? ¿No? No, bueno, no, parece que no. Bueno. No hay ninguna mano levantada. Ahí está, Eduardo Tagliani está levantando la mano. Eduardo Tagliani. Ahora le doy la palabra. ¿Lo escuchamos? ¿Lo escuchamos? Eduardo, tenés que abrir tu micrófono. Ahora sí. Ahí está, ahora sí. No, simplemente, gracias, las preguntas fueron, vi que muy bien respondidas, gracias por responder la mía. Una cuestión muy simple, y hasta inclusive les dejo un dato que ver con lo diplomático. Porque digo que nos conocemos muy poco en el Mercosur e inclusive con los otros países. Pero digo, muy poco desde la política, ¿no? ¿No sería también un ámbito que atrás de la pandemia se entren a conocer más políticamente, que tengan otras relaciones? Porque veo que esto conspira muchas veces, al no conocerse, no se sabe cómo piensan, no se sabe cómo intercambia, y para negociaciones de este tipo complejas como las que se hacía, donde son cuatro y se defienden muchos intereses, si los políticos o la gente que toma decisiones políticas no se conoce, creo que todo se dificulta. ¿No sería necesario que haya otra relación entre los partidos políticos, la gente que hace política en los países? Yo creo que sí, hay intentos que por momentos han funcionado y que después han traído, qué sé yo. Nosotros tenemos una multitud de foros políticos dentro de América Latina, arrancando del Grupo del Río, las Cumbres Iberoamericanas, la CELAC, UNASUR, después repasado por PROSUR, distintos mecanismos de coordinación. Los países más grandes participan en el G20. Hay un intento de coordinación política, hay una relación bilateral muy fuerte a su vez con cada uno de los países, pero sí siempre es bueno tener un mayor acercamiento. A veces cuando uno ve lo que pasa en la OEA, uno ve que todavía sigue habiendo fuertes divisiones dentro
del continente muchas veces nos cuesta, aún en situaciones que uno entendería como que normales, y ni siquiera en ese tipo de situaciones podemos ponernos de acuerdo, ¿no? Así que, pero sí, siempre obviamente una mayor coordinación política ayuda a la resolución de estas cuestiones. Gracias, Ricardo, muy amable como siempre. Al contrario, Eduardo, quiero agradecerles a todos por el tiempo y la paciencia, la colaboración, la participación en el debate. Gracias, Mariana Khalil, también por estar acá con nosotros. Hay muchos amigos, colegas, gente que sabe mucho de este tema. Me ha parecido excepcional poder intercambiar ideas con todos, y espero que podamos seguir encontrándonos. Esta es la parte buena de la virtualidad de la pandemia, porque antes de la pandemia no teníamos estos encuentros, y yo creo que esta parte es buena, ¿no? Así que muchas gracias a todos, y obviamente nuevamente gracias a la Asociación Iuris Intergentes y a Bitácora Internacional y a la Pontificia Universidad Católica del Perú por esta amable invitación. Muchas gracias, doctor Ricardo Arredondo, y muchas gracias a todos por su participación. Como señala el doctor Arredondo, uno de los aspectos positivos que podemos rescatar de la pandemia es que nos ha permitido descubrir estos espacios que de alguna u otra manera quizás no hubiéramos podido reunirnos para hablar de este tema, con personas con participaciones tan importantes como la presencia que tenemos aquí de los integrantes de AADI, de la sección de Derecho de Integración, y que nos acompañan de distintos países, Argentina, Colombia, Chile y Brasil. Todas sus participaciones han sido muy enriquecedoras y han ayudado a enriquecer el diálogo, el debate. Entonces, solo agradecerles en nombre de la Asociación Iuris Intergentes, del portal jurídico Bitácora Internacional. Nuestra finalidad es básicamente lograr estos espacios para difundir las relaciones internacionales. El derecho internacional, como nos señalan acá, están invitados a seguirnos en todas nuestras redes. Vamos a hacer todo lo posible para que estos espacios puedan repetirse de distintos temas. Nosotros vamos a estar atentos a recibir sus impresiones, comentarios, para poder hacer estos espacios más seguidos que nos ayuden a todos a enriquecer nuestros conocimientos, aprovechando esta situación de aislamiento social que nos tiene a más de la mitad del mundo en nuestras casas. Y más que añadir, muchas gracias a todos por su tiempo, y eso es todo. Eso es todo. Gracias, Silvina, gracias a todos, que tengan un buen fin de semana y cuídense. Cuídense. Hasta luego. Gracias, hasta luego.